Totalmente en vivo y en directo le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta jornada. Redoble de tambores para un gato que con 7 vidas sigue entregando informaciones en el litoral central. Por ahí escuchamos un gato del otro lado, ¿no? Parece que sí. Bueno, amigo de Perrín, totalmente un amigo personal de Perrín y periodista de Canal 2 Televisión, el señor Luis Alfonso Valderas. Le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, don Luis? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas del Matinal? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias, Luis, por estar con nosotros también. Me alegra tenerlo por acá, con ánimo, con harta energía. Por supuesto, la energía es lo que más me caracteriza siempre en mi participación acá en la televisión. Oye, bueno, Luis Valderas, mira la sonrisa que esbozo hoy día. No, pues la mascarilla la oculta, pero está sonriendo Luis Valderas detrás de... Ya, cosas que no se ven en pantalla. Oye, vamos a hablar de lo que tiene que ver con este terremoto de 1985. Nosotros ya habíamos conversado esto al inicio de nuestro programa con imágenes de archivo, pero Luis nos trae más imágenes de archivo de esa época y además nos trae periódicos de la época. Así es. Bueno, efectivamente, lo que hoy día he querido un poco es recordar este hecho que fue tan catastrófico y dramático para la gente de San Antonio con el terremoto del 3 de marzo de 1985. Técnicamente, un terremoto que se produce faltando 13 minutos para las 20 horas de ese día y cuyo epicentro estuvo ubicado frente al Algarrobo, alcanzó una intensidad de 8 grados en la escala de Richter y en intensidades llegó a 9 en Navidad, 8 en San Antonio, 8 en Valparaíso, lo cual provocó una amplia destrucción de sobre todo el casco histórico de la ciudad de San Antonio, sí, y parte del casco histórico de Yoyío. Barrancas también resultó afectado, sobre todo por los edificios más antiguos. Y bueno, esto dejó un saldo de 177 personas fallecidas, 35 las cuales corresponden a San Antonio, 1 millón de damnificados y casi 400.000 heridos. ¿Por qué la diferencia entre el terremoto de 1985 y el del 2010? Que a pesar de que fue de mayor magnitud, el del año 2010, hablamos de que San Antonio se vio menos afectado, se vio muy afectado, eso es totalmente claro. Sí. Pero en comparación al año 1985, San Antonio quedó como un pueblo fantasma prácticamente. Bueno, pasa porque todavía en el centro de San Antonio y en varias partes quedaban casas muy antiguas del casco histórico, ya, y que obviamente con el paso de los años, construcciones que no eran antisísmicas como suelen ser hoy en día, sucumbieron ante la fuerza de un terremoto que además tuvo una profundidad de 33 kilómetros, que en términos físicos es muy poco. ¿Ya? Se produce fundamentalmente porque la placa de Nazca con la placa oceánica se van como juntando y una se va metiendo debajo de la otra, y ese día la placa de Nazca se desplazó 1 metro hacia el oeste y eso provocó entonces este terremoto de gran magnitud que efectivamente por su poca profundidad se vio y se tuvo una percepción bastante grande en ciudades como San Antonio, Melipilla, Yoyío, Alhué. Alhué, fíjate que casi quedó completamente en el suelo. La zona portuaria de San Antonio fue la que más sufrió daño. De hecho, hoy estamos viendo un reportaje que emitió la televisión española. Ese corresponsal español vino a grabar. Ahí está en Algarrobo. Mira dónde quedaron los botes ahí con la fuerza de un poco de ese pequeño tsunami que se generó. Y bueno, y ahí tenemos también parte de las grúas que existían hasta 1985 en el puerto de San Antonio, que sufrió daños bastante considerables. Quedó paralizado bastante tiempo. Sí, bueno, es parte de la historia también que nos cuenta Luis Valderas acerca del terremoto de 1985. Queremos invitarlos a ustedes que comenten también a través de nuestras redes sociales si quieren formar parte de la conversación a través de recuerdos, cómo lo vivieron, si es que, no sé, eran niños, eran menores de edad, ya eran adolescentes, si estaban sus padres con ustedes también en esa época, para que formen parte de este recuerdo que obviamente afecta a la provincia de San Antonio ya hace 37 años. Luis, preguntarte cómo lo viviste tú personalmente ese terremoto. Bueno, yo tenía 19 años para esa fecha y trabajaba en la radio Onda Azul de Cartagena. Ya a esa hora, que era día domingo, nosotros a las 20 horas con Iván Urrutia, que también era un colega de la radio Onda Azul, hacíamos el resumen de las noticias. Fíjate que ya existían los resúmenes de los días domingos, entonces lo hacíamos en la radio Onda Azul y nos preparábamos para transmitir el resumen de noticias a las 20 horas, que era un programa de media hora. Y bueno, lo primero que en esa época la radio estaba en un castillo ubicado en la parte alta de la estación de trenes de Cartagena, en la calle Escolari 102, y preparábamos ahí el informativo porque además la radio estaba junto con la planta, estaba todo, la antena, el transmisor y los estudios juntos, y lo primero que nos llama la atención es que a esa hora se corta la luz. Y después que se corta la luz viene el movimiento sísmico, que fue bastante fuerte.
con Iván salimos hacia afuera a protegernos porque no sabíamos si el castillo iba a aguantar el movimiento telúrico. La verdad es que la antena se movía de una manera increíble, el castillo también, y fue con un ruido bastante intenso. Y esperamos que pasara el terremoto y concurrimos nuevamente hasta el estudio. Habían caído algunas cosas, pero no se veía como tan grave. Ya. Y después tratamos de ver, pero no llegó la luz, no llegó nada, así que no había forma de volver a la transmisión. Levantamos el teléfono, se había cortado el tono del teléfono, así que no había cómo comunicarse. Por lo tanto, lo que hice yo fue ir a la plaza de Cartagena. Y ahí viene un segundo sismo, que fue como la réplica, tan fuerte como el primero, y yo me di cuenta que a esa hora estaba la gente tomando buses para irse a Santiago, porque era el último día de verano en la playa de Cartagena. Estaba la empresa Robles, que en esa época existía, que hacía recorrido Cartagena-Santiago. Sabes que la gente se iba hasta arriba de los techos tratando de irse en la micro para poder irse hasta Santiago. Claro. Y mucha otra gente trataba de volver a San Antonio, por lo tanto las micros venían muy llenas y logré tomar una y llegué como a las 10 de la noche a San Antonio. Ya, ¿y tu madre qué te decía? ¿Tu no, familia? nada, porque en ese momento la micro llegaba hasta San Antonio porque Barros Luco estaba cortado, ya que parte del talud 21 de mayo se había ido sobre Barros Luco y estaba absolutamente cortado. Y Centenario era una ciudad prácticamente bombardeada. Ya. Habían casas que eran de 2 pisos que habían quedado de un piso, edificios completos, las calles abiertas por todos lados, no se podía transitar, estaban los edificios caídos y estaba todo prácticamente en el suelo, y lo único que, bueno, y con la luz cortada no se veía mucho, pero los vehículos de emergencia tenían luces y uno podía ver ahí, a grosso modo, que la situación sí era bastante catastrófica. Y de ahí, bueno, caminar hasta Barrancas, pasar por encima de esa pequeña cosa, ¿no es cierto?, que se armó producto del deslizamiento del talud 21 de mayo sobre Barros Luco. Bueno, y Barrancas era otra historia. Barrancas estaba absolutamente en el suelo, sobre todo las casas antiguas de la calle Antofagasta, de la calle Pudeto, de todo ese sector de Barrancas estaba todo en el suelo. Había una casa muy emblemática que era un negocio de la exdiputada Juanita Adip, que estaba justo en Pudeto, esquina calle Antofagasta, estaba completamente en el suelo. Y bueno, acá frente a la municipalidad, era antiguamente la gobernación, había un edificio de 2 pisos, se vino arriba de una micro. Ahí murió gente porque obviamente la micro quedó sepultada debajo del edificio. Bueno, en resumidas cuentas, después fuimos hasta Yoyeo. El puente de Yoyeo estaba complicado también, así que había que pasar por el puente Yoyito o por un puente que estaba un poco más hacia arriba, que era solamente peatonal. Ya. Y el puente de Rocas completamente caído, las losas se habían desplazado, incluso habían autos debajo ahí del puente. Oye, esa foto es del puente de Yoyeo, antiguo. Me preguntan, sí, desde dirección ese es el puente de Yoyeo. De Yoyeo, claro. Perfecto. Sí. Ya. Y claro, tú lo dijiste, estaba bastante complicado en esa oportunidad. Absolutamente. Pero el de Santo Domingo, bueno, el puente Lo Gallardo, en dirección a Santo Domingo, es el que se vio más afectado. Y incluso tenemos una foto porque incluso ves cómo se desplazó, como te decía, una de las losas se desplazó completamente y se desalineó el puente. Bueno, ahí fue más complicado porque cualquier persona que quería ir a Santo Domingo tenía que irse por Melipilla, tomar San Pedro y devolverse por la carretera de la Fruta, que en esa época tampoco no estaba pavimentada, era pura tierra. Ajá. Entonces era bien complicado el tránsito y la Escuela de Ingenieros del Ejército construyó un puente en base a pontones para poder que la gente pudiese transitar. Como había toque de queda, producto se podía transitar solamente de día por tema de seguridad, así que evidentemente que el tránsito entre Yoyeo y Santo Domingo era mucho más complicado. Oye, es parte de lo que nos ha contado Luis Valderas, cómo lo vivió él personalmente, porque hemos hablado de la parte histórica también, que pasaba en cada una de las comunas de la provincia de San Antonio. Luis trabajando con 19 años, ya hace 37 que estamos revisando, y ahí está 21 de mayo, 21 de mayo, claro. Dirección, ¿sí? Exactamente. Oye, qué increíble. ¿Sabes que 21 de mayo era de 2 vías? ¿De 2 vías? Y desde el terremoto del 85 quedó solamente de una vía. ¿Ah, sí? Sí, antes era de 2 vías. Era bien transitada esa calle, pero después lamentablemente hubo que acortarlo un poco porque la seguridad del cerro o de ese talud, claro, que tú sabes que ese talud no es natural, ese talud fue construido por todo el material que se fue acumulando para construir el puerto en 1910, se fue acumulando hacia arriba y se fue como enaltando ese cerro. Ah,
Mira, bueno, parte de la historia también de sectores emblemáticos de la comuna de San Antonio. Tenemos comentarios a través de las redes sociales acerca de lo que estamos conversando, estos 37 años del terremoto de 1985, con una persona que estuvo ahí, como Luis Valderas, que estaba trabajando en la radio Onda Azul, pero también que lo vive personalmente y nos estaba contando detalles de esas mismas fechas, con imágenes también. Está Leito Barahona, dice: saludos a Luis Valderas, qué gusto de verlo. 3 de marzo de 1985, un día muy triste, mucha destrucción y desolación, nos está diciendo. Ahí se me trasladó el comentario donde llegó uno más. Dice: una fecha que nos marcó en nuestras vidas, sin agua, sin luz. Solo recordar a mis padres que abrieron una noria en nuestra casa en Pudeto, nos está diciendo, y se ayudó a muchas familias. Hartos recuerdos, nos está diciendo. Víctor también, para el terremoto del 85 tenía 2 años nada más y me escondía debajo de la mesa cuando comenzó el temblor, dice. Mira, Esteban Contreras también está con nosotros, tenía 18 años, venía pasando por fuera del jardín infantil El Velerito, mira, del que se recuerda, cuando sentí muchos gritos y el suelo, que era de tierra, salía mucho polvo y la copa de agua del jardín saltaba mucho. Llegué a casa y ahí dimensioné lo que había pasado. Es parte de lo que nos comenta, ¿eh? Él nos habla que después acompañó a su abuela a su casa ahí en Barrancas, a pie, en medio de las réplicas. No había locomoción, mucha gente asustada en las calles. Mira, recuerdos también, y lo que nos estaba hablando justamente Luis Valderas en esta oportunidad. Bueno, es parte de la historia. Tú sabes que siempre la zona central de Chile, y Chile en general, está en un cinturón de fuego que se llama, que es el cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, eso nos somete constantemente a terremotos continuos, y bueno, el de 1985 fue bastante destructivo. Yo quería compartir contigo, bueno, hemos puesto hartas imágenes, varias de ellas son de Jorge García de la revista Boulevard, que colecciona esta foto, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo. Y traje un diario que me gustaría que lo viéramos. A ver, sí, lo podemos hacer desde acá. A ver, yo me traslado. Eso fue lo que me dijo Pablo, que no hiciera que te lo pasara. ¿Por qué no? No sé, me dijo algo le iba a pasar con el diario. No, pues sí. Bueno, esto es muy antiguo. Tú me vas contando, Luis, yo se lo voy Bueno, ese es el diario El Mercurio de Santiago, y que llama la atención porque la foto que tiene precisamente adelante es la del puerto de San Antonio. ¿Ya? Súbelo un poquito. Claro, y ahí tenemos efectivamente como que esa foto donde se ve una camioneta que está ahí botada entre medio de las cajas de manzanas que se estaban exportando desde San Antonio hacia el exterior. La grúa, una de las grúas transportadoras, estaba botada prácticamente sobre el molo. Ese es el molo de abrigo que hoy día se conoce como STI, que fue uno de los más dañados por el terremoto. Hay una devastación bastante complicada, viene ahí mucha información respecto de lo que pasó en San Antonio. Bueno, la verdad es que hubo una visita que hizo el entonces quien gobernaba el país, ¿no es cierto?, el general Augusto Pinochet, que vino a San Antonio y estuvo ahí visitando la zona y prometió ayuda por todos lados. Voy a dar vuelta. Y lo que no se pudo cumplir mucho fue, lamentablemente, la construcción del puerto de San Antonio. Fíjate que ahí, en la foto que está en la izquierda, se ve la micro cuyo edificio le cayó encima frente a hoy día a la Municipalidad de San Antonio. Eso es lo que estabas comentando recién. Claro, exactamente. Sí. Oye, qué increíble estas imágenes del recuerdo. Bueno, muchos se acordarán, y está súper bien mantenido este periódico, Luis Valderas. Sí. Bueno, te tengo el Mercurio de Valparaíso, porque es el de Santiago. ¿Ya? Y este es el Mercurio de Valparaíso. A ver. Mira, ahí estamos viendo las imágenes de general Augusto Pinochet en esa oportunidad, parte de las autoridades también. Ya, acá tenemos otro periódico entonces. Este es el Mercurio de Valparaíso. Saldo desolador, dice el Mercurio de Valparaíso. Bueno, ahí más que nada toman imágenes de Valparaíso. Lo que se habla de San Antonio no es demasiado, pero en general obviamente lo que tiende quiero ilustrar más o menos de qué manera 2 diarios de la misma empresa asumían el tema de cómo se había vivido el terremoto del 3 de marzo. Estos diarios corresponden al martes 5 de marzo, porque obviamente el terremoto fue muy tarde y los diarios no alcanzaron a publicar mucho esta noticia, o me parece que ni siquiera circularon el día 4 de marzo. Por lo tanto, el 5 retoman precisamente la difusión y la circulación en todo nuestro país. Claro, quizás cómo se vivió también dentro de los mismos periódicos, la prensa, cómo lo vivió. Tú estabas en la radio también en esa época. Claro. Mira, ahí estamos viendo la contraparte y la contracara del diario. Sobreviviendo la tragedia, con imágenes de archivo increíbles, personal de bomberos siempre trabajando en el lugar, personal de salud también en el lugar. A ver.
¿Sí? Sí, que me dice Cristian, nuestro productor, que si hubo tsunami. Sí, hubo un tsunami, pero fue de poquito, no alcanzó 1 metro. Oye, qué buena, qué buenas imágenes. Bueno, estábamos mostrando el diario de la época, que está bien cuidado por Luis Valderas en esta oportunidad. Hasta el momento. No, si yo no lo voy a meter mano ahí, para la cámara nomás. Claro. Llegan más comentarios, vamos a revisar otra portada que tiene Luis Valderas con nosotros, pero está María Idalia Rojas Cabello a través de lo que son las redes sociales también comentando a esta hora. Dice, ¿qué recuerdos? Yo venía viajando de Viña, llegué a las 2 de la mañana, teníamos que pasar los puentes caminando para que los buses pasaran sin gente. Bueno, la gente en la costa estaba desesperada, nos dice. Silvia Quevedo también está con nosotros, dice, terrible ese terremoto, mucha destrucción en nuestro San Antonio, me pilló manejando por Barros Luco. Mira el recuerdo que se saca Silvia también, y les agradecemos también a ustedes que forman parte de esta conversación con comentarios, si nos está viendo desde el canal 9 de BTR, en nuestra señal en alta definición, en el 2.1, en Tu Mundo Digital, en el 24.5 o señal online, Movistar Play, por donde nos estés viendo, y quieres comentar, ingresa al Facebook Canal 2 Chilena FM San Antonio, y así puedes comentar, así como lo está haciendo Silvia, que nos deja los comentarios, y María, que está con nosotros también a esta hora. Bueno, consecuencias del terremoto, efectivamente la destrucción que tuvimos y el cambio que sufrió en cuanto a su imagen ahí el centro de San Antonio, porque ese edificio que lamentablemente cayó, que era el casco histórico de San Antonio, que era un edificio construido muy antiguo, que quedó en piso, tuvo que ser demolido, y hoy día después se construyó una galería ahí en ese lugar, casi iniciando San Antonio, y era un edificio bien histórico, porque ahí funcionó por mucho tiempo lo que fue la Municipalidad de San Antonio Centenario, en ese mismo edificio, con servicio público, a la década de los 30, a los 40 aproximadamente. Wow. Bueno, Yoyeo también tuvo que demolerse muchas cosas. El Hotel Jockey Club, que era lo más emblemático que teníamos. Luis, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Esto es donde está hoy el día el Persa, o no? Claro, exactamente. Persa de San Antonio. Bueno, eso fue el edificio que se cayó, que lamentablemente tuvo que demoler. Oye, bueno, tenía razón Luis Valderas, porque nos mencionaba que el centro de San Antonio parecía que había sido bombardeado. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasó con el Jockey Club? El Jockey Club tuvo que perder gran parte de su infraestructura, también el tercer piso prácticamente. En esa época estaba a cargo el Hotel Jockey Club, don Desiderio Argandoña, un empresario de nacionalidad boliviana, que era el dueño del hotel, y que bueno, tuvo que enfrentar lamentablemente muchas consecuencias producto del terremoto. Ahí está el hotel, efectivamente. Se tuvo que suprimir todo el tercer piso, que ahí se ve aún, pero después quedó solamente de 2 pisos, y ya obviamente el edificio no volvió a ser lo mismo, pero bueno, siguió funcionando hasta hace poco. Ahora ese edificio no existe, porque hoy día, hace pocos años, fue demolido. El terremoto del 2010 terminó prácticamente por remecer muchos sus cimientos. Sí, bueno, es parte de los recuerdos que tenemos hasta ahora, pero tenemos más imágenes de archivo del Departamento de Prensa de Canal 2 Televisión con el director Julio Orellana. Don Julio, estábamos revisando temprano también estas imágenes, pero queremos pasar a revisar el audio completo y las imágenes también de archivo del Departamento de Prensa de Canal 2 Televisión. Cuando tengan eso ya preparado me van contando, porque yo tengo que saludar a Comercial Vale Mueblería, que está junto a nosotros también a esta hora entregando los muebles más económicos de la zona. No olvides que los puedes encontrar en pleno corazón de Yoyeo, haciendo los cambios que necesitas en cuanto a muebles para la cocina. Si estás pensando en cambiarte de departamento a una casa, puedes encontrar muebles para todas las habitaciones y con un excelente precio. Son los precios más económicos de la zona, pero con una gran calidad. Reparto gratuito en la comuna de San Antonio, y no olvides que llegan a toda la quinta región. Búscalos en Facebook y agrégalos también al número que aparece en pantalla. Comercial Vale Mueblería. Bien, estamos hablando de este 3 de marzo, 37 años ya del terremoto de 1985, junto al periodista Luis Valderas, pero vamos a pasar a revisar ahora un documento, ya archivos de Canal 2 Televisión, acerca de lo que sucedió durante esa jornada ya hace 37 años. Sí, ¿por qué no estáis parados? Estamos en el peaje de Casablanca en este momento. Se acaba de producir un temblor de bastante intensidad. Aproximadamente, ¿cuánto sería la intensidad de este temblor? Yo creo que en este momento sigue temblando y deben ser unos 30 segundos ya en este momento. Bueno, aquí podemos observar que algunos de los faroles de la carretera aún siguen moviéndose. En los cerros de los alrededores bastante tierra. No se sabe realmente qué resultados habrá tenido este movimiento sísmico, pero al parecer habría sido de bastante intensidad. Aquí en el peaje está suspendido el tránsito. El helicóptero de Carabineros sigue recorriendo en este momento la ruta.
ocasionado. El tránsito ha sido suspendido. Afortunadamente, Carabineros ha realizado una rápida acción y está tratando de tranquilizar a la gente. El 3 de marzo de 1985 a las 7 de la tarde con 46 minutos, la Tierra se sacudió con una fuerza inusitada. Era el anunciado terremoto que había sido precedido por un enjambre sísmico que desde febrero tenía en vilo a los sanantoninos. 8 grados en la escala modificada de Mercalli, 7,8 grados en la escala de Richter y casi 3 minutos de movimiento continuo fueron suficientes para derribar casi el 80% de las viviendas de la comuna, que a esas alturas estaban hechas de adobe y material ligero. 3 mortales minutos que dejaron una treintena de muertos y cerca de 45.000 damnificados de un total de 75.000 habitantes que la ciudad tenía a mediados de los 80. Un saldo que cambió la cara del puerto. El casco antiguo del centro de San Antonio quedó prácticamente en el suelo y las construcciones simplemente no fueron capaces de soportar la onda sísmica. A minutos de ocurrido el terremoto, el entonces párroco de San Antonio, Ricardo Reyes, salió a recorrer las calles. Los muertos yacían sepultados entre los escombros. Allí también estaban los sobrevivientes. Pensé que el templo se caía y después, cuando salimos afuera a la calle, empezamos a ver que cada remesón que venía se caía un pedazo de San Antonio, y también muchas personas asustadas, con miedo, y también empezaron a aparecer algunos muertos. Yo tengo la impresión de salir del templo y camino por Pedro Montt y me encontré con la primera persona que estaba muerta en la calle, que nunca me había pasado, de ver una persona sola muerte. Estaban jugando en un pool y se habían lanzado hacia atrás. Y así, recorriendo por ahí, me dicen: aquí hay otra persona enterrada, y está viva, que era el doctor Bigerman, el dentista. Lo pude ver y empezamos a buscar gente, y después de un periodo largo lo sacamos. Y después ir al hospital. Yo nunca había visto 23 o 24 personas muertas juntos. La furia de la tierra había dejado a la ciudad sin los servicios básicos. El puente que une San Antonio con Santo Domingo no resistió la fuerza del movimiento, dejando parte de su estructura sumergida en las aguas del río Maipo. Personal de la Escuela de Ingenieros Militares debió construir un puente mecano para peatones mientras se preparaba uno mayor para el paso de vehículos. Así quedó Yoyeo. El balneario del Corazón estaba prácticamente en el suelo. Entrando por Inmaculada Concepción, el paisaje era simplemente desolador. Al interior del entonces Cinerex, 2 pequeños niños lograron salvar milagrosamente al esconderse bajo las butacas. El techo del local simplemente se vino abajo. En la mitad del teatro, porque en la segunda, ahí a esa altura, ahí estaban los 2 niñitos, quedaron metidos entre medio de las butacas. Sanos y salvos. Sanos y salvos. Sí, tanto así que nosotros le preguntábamos a dónde estaban, y ellos: ya aquí, pueden hacer alguna seña para ubicarlos bien. Entonces, cuando se habían roto ya las mallas del yeso, sacó la manito una niña y ten calma y esto que olor. Pero ahí quedaron aprisionados entre las patas de fierro de las butacas, y ese pedacito ahí está. Dios sabe cómo quedaron ahí. Este hospital de campaña permitió la atención de los primeros heridos. El Claudio Vicuña había quedado prácticamente inutilizado. La falta de servicios básicos impedía su operatividad. La ciudad estaba en ruinas y había que levantarse. El alcalde Domingo García Huidobro recuerda la difícil tarea de sacar adelante la comuna. Bueno, nos quedamos sin hospital, nos quedamos sin agua, sin luz, con una ciudad entera en el suelo, porque creo que fue el 40 y tantos % de las construcciones, inevitable. De las cosas primeras que se hizo fue instalar el hospital de campaña al lado del hospital actual, en los patios del templo mormón. Esta era la cara más amarga del terremoto. El puerto, principal fuente de empleo en 1985, había quedado en el suelo. El molo de atraque se partió y el espigón no fue la excepción. 2 camiones con su carga cayeron a la poza, quedando completamente sumergidos en las aguas del puerto. Vehículos destruidos y las grúas convertidas en chatarra daban un panorama dantesco. Rápidamente el puerto debía volver a funcionar. O sea, San Antonio en ese momento perdió gran parte de su capacidad de atraque y perdió sus mejores sitios que tenía. Estos sitios
en este momento estamos sobre la reconstrucción y la verdad que nosotros estamos no satisfechos, sino que estamos muy contentos de la obra que aquí se hizo y de las condiciones que tiene el puerto de San Antonio en este momento. Este era el sector cercano a Villa Las Dunas, sobre la estación de servicio Copeca, metros del nuevo acceso. Allí las carpas se tomaron el sector a la espera de un tsunami que felizmente nunca llegó. San Antonio estaba en el suelo y debía volver a levantarse. 12 años que la había comprado, con la jubilación, pero ahora quedé a intemperie. Tengo nada, ahora me estoy consiguiendo a ver si el banco me presta 150 para poder levantar, porque soy sola y tengo que vivir, pero ahora prácticamente estoy en la calle, tengo nada, lo único que doy gracias a Dios que me salvé, nada más. Hay que seguir viviendo nomás hasta cuando Dios quiera. Ejército y carabineros ayudaron a sacar escombros, a repartir alimentos, agua en camiones aljibes y de bomberos. Los daños fueron tales que Pinochet en persona llegó a recorrer las calles. En su paso por el centro de San Antonio, la gente le gritaba y clamaba por ayuda. La cámara de nuestro compañero Ricardo García captó la secuencia. Vamos a levantar. Imágenes y recuerdos de un día en que la tierra tembló, un día en que San Antonio demostró su unión y solidaridad, un día en que todo estuvo en el suelo y esta gente, la misma que hoy se critica, que habla de pesimismo y que culpa a Valparaíso de sus males, fue capaz de mirar hacia adentro y entender que los cambios deben nacer desde el centro de este puerto, que fue capaz por el valor de sus habitantes de volver a levantarse. Un ejemplo que a veces los años nos hace olvidar y que debiéramos tener siempre presente para entender lo grande que somos y las capacidades que tenemos, porque en este rincón de Chile existe el puerto que una vez se rindió a la naturaleza y que meses después dio a todo un país la mejor lección de entereza y poder. 24 años después, aquí estamos, los sanantoninos. Imágenes de archivo del Departamento de Prensa de Canal 2 Televisión con el relato de Luis Valderas, la redacción del periodista Luis Valderas, Manuel Villatoro, y las imágenes de Ricardo García que recordábamos también en esta oportunidad. Ahí teníamos una confusión con los nombres, porque son imágenes de archivo en esa época cuando se cumplían 24 años. Así es. Y en esta época ya estamos a 37 años. Era el relato de Manuel Villatoro, escrito por el periodista Luis Valderas, pero las imágenes son de Ricardo García, del querido Popeye. Sí, tal cual. Oye, que son imágenes que sorprenden. Veíamos la micro, veíamos el puente que hemos estado conversando acerca de este 3 de marzo de 1985. Han llegado más comentarios, Luis, también, que los vamos a pasar a revisar, pero preguntarte a ti, después de 37 años, ¿qué viene a tu mente, a tus recuerdos acerca de todo lo que hemos conversado y lo que se vivió también en esa época? Bueno, para mí en lo personal es un terremoto, yo creo que lo más impresionable que podía ocurrir, porque yo estaba recién partiendo en los medios de comunicación y ese es como el primer hecho grandote que me toca cubrir y bueno, fue bien dramático, fue bien, bueno, la verdad es que inolvidable porque todas las imágenes que llegaban en ese minuto eran bastante impactantes, por lo tanto siempre me queda ese recuerdo de ese como primer gran hecho que me tocó cubrir, como fue ese terremoto del 85, que hubo que hacerlo con medidas muy precarias porque en esa época, como lo hacía uno, iba con su grabadora, sacaba cuñas, las transmitía por la radio, nuestra radio estuvo sin transmitir por lo menos unos 5 días hasta que llegó la luz a Cartagena y la radio pudo salir al aire. Y me acuerdo que lo primero que transmitimos fue una misa de campaña que hizo el cura Ricardo Reyes en la calle Bombero Molina, ¿ya? Porque la iglesia se había caído también y la verdad es que ahí se traía una ayuda que se había recolectado a través de distintas organizaciones y venía una ayuda muy importante para todo San Antonio. Lamentablemente el gobernador de la época, que era el coronel Eugenio Videla Valdebenito, llegó, interrumpió la ceremonia, interrumpió la misa, se llevaron todos los camiones al estadio y la verdad es que ahí ya quedó la escoba nomás. Entonces, porque se supone que decían que estaba prohibido, había estado de emergencia, no se podían hacer esas cosas, pero la verdad es que mirándolo digamos, en la distancia de la época, yo creo que fue una mala decisión porque la gente sí necesitaba ayuda, necesitaba comida, necesitaba alimentos, necesitaba muchas cosas y haber hecho eso, la verdad es que fue nada más que agravar la situación que estaba pasando en San Antonio. Muy bien, está Luis Valderas con nosotros, 11 de la mañana con
con 8 minutos hablando de este aniversario ya del terremoto de 1985. Tenemos más comentarios a través de las redes sociales. Está por acá Anita Serrano con nosotros. Silvia, que nos está dejando algunos de sus comentarios, nos decía que estaba manejando, pero es parte de lo que hemos visto también con ustedes, que los queremos invitar para que sigan comentando acerca de esta misma situación que estamos viviendo. Mira, detalles para ti, dice: yo estaba en casa de mis primos en la calle Libertad, en la cual, bueno, la casa se destruyó por completo, se cayó el techo por sobre la casa, que era muy grande, viviendo por muchos meses en carpas, sin luz, sin agua. Triste recuerdo de ver a mi San Antonio en el suelo. Anita Serrano nos comentaba también acerca de que nos está viendo desde Villa Alemana. Fue terrible, dice, estaban las bodegas de Juan Aspé. Nos comenta ahí a través de las redes sociales. Se movió fuerte ahí. Sí, en el sector Juan Aspé. La gente recuerda mucho Juan Aspé, que fue terrible el movimiento y el ruido que se percibió esa hora. Ajá. María Núñez dice: yo tenía 15 años y a mi hermana le dio una crisis de histeria y a puras cachetadas la tranquilicé. Mira lo que nos está diciendo. Hasta hoy me reclama, ella lo toma ya como risa, pero bueno, después de tanto tiempo. Saludos para nuestra amiga entonces y saludos para su hermana que se fue toda cacheteada. Chuta, a la hermana María Núñez, y saludos para ella. Sí. Torta Sani, yo lo viví, estábamos en Cerro Alegre, con visitas hacia el mar. Fue horrible ver cómo el mar se recogió y las calles con grietas. Es parte de lo que nos dice Torta Sani ahí a través de los comentarios que llegan en esta transmisión en vivo. Nos queda un periódico más que había quedado, era un diario anexo nomás, pero ya lo más importante lo acabamos de ver hace instantes. Ya, muy bien, pero dentro de todo siempre no está de más decirles a ustedes que tiene que haber un plan de emergencia en su hogar, en su departamento. Si usted vive en un condominio, si vive en un lugar más cerrado, en una parcela, si vive cerca del mar, también tiene que haber un plan de contingencia siempre dentro de lo que es su día a día con la familia, para evitar algún tipo de accidente en base a una tragedia como la que ya estamos viviendo hace 37 años y que hace muy poquito también recordamos la del 27 Están como muy juntas las fechas. Están muy juntas. Sí, es verdad. Y después tenemos otro terremoto que fue el año 1971, en julio también, que se conoce como terremoto de la Ligua, que también dejó la escoba en San Antonio. Hay imágenes bien dramáticas de lo que pasó en San Antonio, pero eso ya es para otro programa. Claro que sí, lo vamos a estar recordando en otra oportunidad, pero mientras estas imágenes dejan mucho, obviamente, para el recuerdo, la memoria de aquellos que obviamente nos están viendo hasta ahora, y recordando a aquellos que ya no están, que ese día perdieron lamentablemente sus vidas, o que hace muy poquito se fueron también producto de esta pandemia, o los años que han pasado, pero fueron parte también de estas imágenes que veíamos ahí con personas que a lo mejor ya no están entre nosotros, o quizás sí, pero después de estos 37 años ya ha pasado bastante tiempo. Sí, pues son 37 años, prácticamente un par de generaciones ahí a raíz del terremoto del año 1985. Hay que recordar cosas bien importantes, porque en esa época vinieron acá dos corresponsales de la radio chilena de Santiago, que transmitían AM en esa época, que era Mario Gómez López y Carlos Alzamora. Ellos se quedaron a vivir a San Antonio y relataban diariamente a través de sus despachos lo que estaba pasando en San Antonio, los testimonios dramáticos de la gente que no tenía y que había perdido todo producto del terremoto, y estuvieron acá muchos días viviendo acá en la zona, hasta que en algún minuto efectivamente los expulsan de San Antonio también por orden de la autoridad gubernamental de la época, y los dejan justo en Leida para que se vayan para Santiago. Pero hay que recordar esa labor. Una de las personas que aparece ahí como Juan Dip, en realidad es el alcalde de la época de San Antonio, que es don Domingo García Huidobro, que era alcalde de San Antonio en el año 1985. Y también hay que hacer una mención especial: el cura párroco de la época en San Antonio era Ricardo García, conocido como Chocolito, quien le tocó una importante labor ahí de poder efectivamente recolectar la ayuda. Él tiene testimonios bien dramáticos, porque él me parece que se encontró con los primeros muertos pasado el terremoto, porque él estaba haciendo la misa. Claro. Entonces salen arrancando la iglesia y se encuentra con ya la gente fallecida. Son cosas que la verdad no se olvidan y son parte de estos testimonios que nos deja este terremoto ya de hace 37 años. Claro que sí. Está Luis Valderas, periodista de Canal 2 Televisión, de Cable Noticias, junto a nosotros acá en el Matinal de San Antonio. Les agradecemos a ustedes que vayan comentando durante este ratito que estamos conversando y este recuerdo de 37 años
del terremoto de 1985. Tenemos que saludar a quienes nos acompañan. Yo no sé si los papás de mi amigo Ricardo Hernández, de Promoviendo Salud, que está con nosotros, se acordarán los tíos o no. Yo le mando un abrazo a los papás de Ricardo Hernández, el Manos Mágicas de San Antonio, que te esperan Promoviendo Salud ahí en plena avenida Barros Luco. Los puedes encontrar a pasitos de la plaza en Barrancas, apoyo nutricional, apoyo psicológico y un amplio espacio también para todos aquellos que necesiten recuperarse de alguna lesión muscular o si vienen saliendo de una operación, directamente con el Manos Mágicas de San Antonio y todo su equipo de kinesiólogos ahí en Promoviendo Salud. Recuerda visitarlos también en redes sociales. Oye, y un saludo nuevamente para los papás de nuestro amigo Ricardo, que siempre ven nuestro programa. Un gran abrazo para ellos. Saludos para la Dani también, con harto cariño. Bien, 11 de la mañana con 13 minutos. Lo último que yo le quiero preguntar a Luis Valderas es cómo funcionaron los servicios de emergencia en esa oportunidad, porque bomberos, ambulancias, carabineros siempre están dispuestos a entregar ayuda. Hablamos del ejército también, veíamos imágenes de autoridades. ¿Cómo trabajaron ellos después de encontrarse a un centro de San Antonio y a un Barros Luco desolado prácticamente? Bueno, cuando yo llego a San Antonio, después que ya logro llegar desde Cartagena a las 10 de la noche, ya estaban ambulancias y bomberos trabajando sobre todo en los escombros, buscando personas y tratando de rescatar personas. El ejército, por su parte, inició al día siguiente con el personal que hacía el servicio militar en esa época, la recolección de escombros por toda la ciudad, un trabajo que les demandó varias horas y varios días prácticamente de poder ahí comenzar a retirar los escombros, que eran numerosos en muchos lugares. Por lo tanto, los servicios de emergencia se coordinaron bastante para poder hacer frente con lo precario que era en esa época, porque no había un plan de emergencia, todo se hacía en base a lo que cada uno sabía hacer, así que cada uno dentro de su ámbito reaccionaba, pero bueno, en el fondo se podía ahí gestionar algo. Me recuerdo que la Municipalidad de San Antonio tuvo que hacer frente a mucho tema social, tampoco tenía demasiados recursos. Bueno, de hecho la misma municipalidad quedó completamente destruida producto del terremoto. La municipalidad funcionaba en una casa que era muy antigua, donde hoy día está Chilquinta. Había una casa que donde estaba la municipalidad se cayó completo, por lo tanto la municipalidad también quedó en carpas funcionando y tuvieron que hacer así frente a eso. Sin comunicaciones por muchos días, los teléfonos no funcionaron. En esa época no había celular, había teléfono nomás de red fija con cable. Claro. Y obviamente los postes caídos, sin luz, sin agua, pero eso se fue reponiendo con el paso de los tiempos. Lamentablemente la construcción del puerto no se materializó nunca hasta ya entrado el gobierno de Patricio Aylwin en la década de los 90. Muy bien, recuerdos también de Luis Valderas, que hasta ahora nos trae temas históricos también de estos 37 años del terremoto de 1985. Los últimos comentarios, Hilda nos está viendo desde San Sebastián, nos deja saludos a través de las redes sociales, saludos grandes para ella y para todo San Sebastián también. Y Marcela Escobar dice: hola Javier, saludos a Luis, muy simpático él, fue un placer hacer fila con él en la plaza de San Antonio. Mira, con este comentario despedimos a Luis Valderas, que ha estado con nosotros también. Saludos a Marcela. Sí. Y saludos a todos nuestros auditores y auditoras que vieron. Sacó aplausos, Sí. Sacó aplausos del público también. Le queremos agradecer primero a Luis Valderas, que ha estado con nosotros en esta oportunidad haciendo tantos recuerdos, temas también anecdóticos e históricos de este terremoto de 1985. Así que estaremos en contacto nuevamente para otras oportunidades. ¿Para otro terremoto? Para otro terremoto que tengamos que recordar. Bueno, ningún problema. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes. Ha sido un gustazo, aparte que nos trajo varios recuerdos. Cristian Cabrera, nuestro productor, también tenía hartos recuerdos comiendo uvas en esa oportunidad. Julio Orellana, don Julius, era un niño, nos decía en esa época. Sí, pues. También nos comentaba sus recuerdos de pantalones cortos y suspensores. ¿Pantalones cortos y suspensores? Julio, sí. ¿Don Julius? Sí, pues. Y tendremos fotos de eso, ¿no? Ay, pero las vamos a mostrar después. No está documentado. Ah, ya, es para el área ya privado. Es privado. Okay, ya, ni un problema. Oye, nosotros nos vamos a separar un instante, vamos a hacer una pausa comercial, agradeciéndoles como siempre la sintonía a ustedes. Volvemos de inmediato con más temas de la comuna de San Antonio, entre ellos el regreso a clases y qué opinaron los niños de este primer día de clases. No se cambie, ya volvemos.